Tú dime. Bueno, pues buenas noches, que el Señor les bendiga el día de hoy. Espero que la estén pasando bien, ¿verdad? A pesar de este clima en el que estamos ahorita todos queriendo estar encerrados, queriendo estar cobijados, pero bueno, siempre es importante que estemos donde nos den el alimento espiritual. Y pues buenas noches, hoy tenemos invitados especiales y qué bueno que vinieron el día de hoy. Vamos a hacer una oración para comenzar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres bueno, porque hoy hemos visto tu misericordia renovada en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la vida, la salud, la familia, Señor, el trabajo, el negocio que has puesto en nuestras manos. Te pedimos, Señor, que en tu bondad y en tu misericordia, Señor, sigas dando provisión y bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, pues acompáñenme a la palabra. Está en Gálatas 4, Gálatas 4:1. Y hoy vamos a hablar de un tema importante, porque a veces hemos pensado que conociendo a Cristo, que estando ya en la doctrina cristiana, eso es todo. Pero el Señor no solamente nos rescató, ¿verdad? Nos dio salvación para venir y pues solamente saber que somos salvos. Dios quiere que vayamos hacia una madurez espiritual. Y vamos a ver de qué manera la palabra de Dios habla acerca de los que son niños espirituales y quiénes son esos niños y por qué es importante ir hacia una madurez. No nos podemos quedar como niños. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, esto decía Pablo a los Gálatas, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Miren qué importante es de que no nos quedemos en la estatura de niños, sino que vayamos más allá. ¿Por qué? Porque aquí dice que el esclavo y el niño son iguales. El esclavo no es heredero de nada. El esclavo no puede recibir ninguna herencia. Y el niño, aunque es heredero de todo o es dueño de todo lo que el padre tiene, no lo puede disfrutar, no lo puede heredar en tanto es niño, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar a nivel de niño porque nos estamos perdiendo de una herencia. Estamos renunciando a ser esos herederos que el Padre quiere que seamos. Y dice más adelante, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. O sea, esto habla acerca de que cuando nosotros no habíamos conocido a Cristo y estábamos en el mundo, así fuera que practicáramos cualquier religión, seguíamos siendo esclavos, porque estábamos sujetos a la ley. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estando en el mundo, sin el conocimiento de Cristo, sin que Él nos hubiera rescatado o Él se hubiera manifestado a nuestras vidas, hiciéramos lo que hiciéramos, practicáramos la religión que practicáramos, seguíamos siendo esclavos. Y ahorita vamos a ver, porque la comparación de niños, aún conociendo a Cristo, es comparada con la esclavitud que antes vivíamos antes de conocer a Cristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo,
sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, no podemos quedarnos en la estatura de niños espirituales, porque si ya hemos conocido a Cristo, si el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestros corazones, dice la palabra que llegado el tiempo, Jesucristo vino, ¿sí?, que fue nacido de mujer y cumplió toda la ley para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley, a los que éramos esclavos, practicando cualquier otra religión. Entonces viene Cristo y nos traslada, ¿verdad? Ahora dice, nos dio un espíritu, el Espíritu Santo, por el cual le podemos llamar Abba Padre. Pero hay una característica, que nosotros, aún recibiendo el Espíritu Santo, nos podemos quedar en la estatura de niños, porque ya no hay más crecimiento, porque ya no hay madurez. Y esa madurez hace que nosotros podamos recibir la herencia, que podamos recibir las promesas de herederos, hijos de Dios. Somos hijos, pero niños. Y a un niño no le podemos dar una herencia, ¿verdad? Sino hasta que cumpla la mayoría de edad, sino hasta que tenga la madurez necesaria y suficiente para que pueda manejar esa herencia y no la eche a perder. Porque vamos a ver más adelante que si a un niño se le da herencia, lo que puede pasar es que la va a desperdiciar, la va a echar a perder. Y la herencia que Dios nos ha dado dice la palabra ahí en 2 de Pedro 3:10, que nos dio una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada para nosotros. Y no vamos a hablar ahorita de cuál es la herencia, pero sí quiero hablarles de lo importante que es no quedarnos como niños espirituales, sino que tenemos que ir hacia la madurez. ¿Por qué? Porque en tanto que no llegamos a la madurez, no somos herederos de nada. Aunque, como dice aquí la palabra, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nosotros como padres podemos estar trabajando por una herencia física que vamos a dejarle a los hijos. Pero en tanto es niño, en tanto es bebé, acabado de nacer, no le podemos dar nada, sino que vamos viendo, va creciendo y va llegando a la madurez. Y entonces es ahí cuando él ya puede determinar y poder manejar bien esa herencia que nosotros como padres le estamos dejando. Entonces, ¿cuáles son las características de un niño espiritual? Porque hablamos del esclavo y el esclavo va a seguir siendo esclavo mientras no conozca a Cristo. Y nosotros podemos ya haber conocido a Cristo. Ya lo hemos recibido en nuestro corazón, ya hemos nacido de nuevo, pero vemos aquí que Pablo habla inclusive a los cristianos y les dice, ustedes son niños. ¿Sí? No por el hecho de que ya soy cristiano, o no por el hecho de que ya recibí a Cristo, no por el hecho de que me congrego, leo la Biblia, oro, tengo ya la madurez que se requiere para poder heredar lo que viene del Padre. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿sí? Entonces, estamos en Cristo, pero somos niños. Conocemos las promesas que Dios nos ha dado, pero a lo mejor todavía no las podemos recibir y el Señor está dispuesto a dárnoslas, pero como niños a lo mejor las hemos malgastado, las hemos desperdiciado, no les hemos hecho mucho caso, no hemos sido agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque aún estamos en la etapa de niños, no hemos alcanzado la madurez. Entonces, dice Pablo,
yo no puedo hablarles, yo no puedo darles una doctrina como ya personas adultas, porque aún ustedes siguen siendo niños. ¿Y cuáles son esas características? A lo mejor ellos le preguntaban, pero ¿cómo, Pablo? Ya llevamos 10 años conociendo de la palabra, ya llevamos 20 años, ya, o sea, ya, no se trata del tiempo, se trata de la madurez alcanzada. Se trata de qué tanto yo estoy parado y posicionado perfectamente en lo que el Señor me está pidiendo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esa es la característica de un niño espiritual. Que Pablo dice, yo todavía les tengo que estar dando lechita. Mira, Cristo te ama, mira, Él dio su vida por ti. Y todo eso es verdad. Pero ya lo sabemos, ya tenemos que pasar a una madurez en donde ya nosotros no tengamos que, estoy esperando que, ay, nadie me habla, nadie se fija de lo que yo tengo. Yo ya no quiero saber nada hasta de Cristo, ya no quiero saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque aún soy niño y no he alcanzado la madurez. El alimento, la palabra de Dios está llena de alimento espiritual, de alimento sólido, no de alimento de lechita para niños. Si vemos en los evangelios, Jesús estuvo enseñando por 3 años y medio a los discípulos. Y la enseñanza que el Señor Jesús les dio, y pues yo puedo ver, ¿no? Cuando Jesús le decía, cuando le llevaban al niño que estaba endemoniado, se lo llevó a sus discípulos, y el papá del niño se queja con Jesús y le dice, mira, les traigo a mi hijo, y no pudieron hacer nada. Y Jesús se enoja, y yo veo que es un enojo, porque les dice, o sea, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? O sea, yo ya les enseñé, yo ya les di autoridad, yo ya les dije cómo lo tienen que hacer, y todavía no pueden. Entonces, ese es alimento sólido, el que el Señor Jesús les daba la autoridad y les decía, váyanse de 2 en 2, vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Pero a veces como niños espirituales queremos que todavía me traigan a mí la lechita. Queremos que a mí todavía me digan, ¿no? No sé, muchas cosas que nos caracterizan como niños. Y el Señor Jesús no les hablaba suavecito. Muchas veces nos quejamos de que la palabra es dura, de que la palabra es fuerte, de que la palabra a lo mejor lo dijo por mí, a lo mejor, no sé, algo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, por ejemplo, cuando Pedro se le acerca y le dice, no, Señor, yo voy a dar la vida por ti. Mira, Señor, que no te acontezca tal mal. Y el Señor le dice, mira, apártate de mí, Satanás. Eso era fuerte, ¿sí o no? Eso era fuerte. Y si en nosotros como cristianos nos hablan fuerte, nos duele, nos sentimos, no hay amor. Y el Señor Jesús de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Lo dio para que muriera por nosotros. Sin en cambio la palabra que el Señor Jesús hablaba era fuerte. ¿Por qué? Porque estaba formando discípulos maduros. No quería niños. Porque si Él no hubiera formado el carácter de esos discípulos, no le iban a servir para la obra que el Señor Jesús había dejado encomendada, ¿verdad? El Señor Jesús se iba a ir, pero tenía que dejar preparados a discípulos que también supieran enseñar lo que Él les había enseñado. En otra ocasión, vemos cómo el Señor Jesús habla con los fariseos y hablaba con los judíos y les decía, si el que no coma de mi carne y el que no beba de mi sangre, pues no va a estar en mi reino. Y Pedro se lo lleva aparte y le dice, ay Señor, pues como que le diste muy duro a la predicación hoy, como que la palabra estuvo fuerte. ¿Qué no ves que se van a sentir los fariseos y ya no van a querer venir?
¿Qué no ves que estuvo fuerte? ¿Cómo les dices eso? Y el Señor Jesús les dice, ¿tú también te quieres ir? Porque Pedro le dijo, no, pues unos ya se fueron, ¿verdad? Unos de los discípulos ya se fueron. Y el Señor Jesús no le dijo otra cosa más que le dijo, ¿tú también te quieres ir? ¿Era fuerte o no era fuerte lo que predicaba Jesús? Era fuerte. Pero la intención de Jesús no era lastimar sus corazones, no era que se sintieran mal. La intención de Jesús era que fueran maduros, que alcanzaran madurez. A él le interesaba dejar gente preparada para que diera a conocer la enseñanza que el Señor Jesús les había dado a ellos también. Entonces Pablo les dice, yo no les puedo hablar, o sea, yo les voy a seguir dando lechita, porque si les doy alimento sólido, se van a echar a perder. Y es cierto, cuando una persona, un cristiano, no va madurando, se les va dando leche, se les va dando la doctrina, se les va dando la palabra, pero ¿qué va a suceder con esa palabra si no se va asimilando como se debe asimilar? Llega un momento en que ya deberían estar maduros para recibir el alimento sólido y no, se quedaron como niños y les das el alimento sólido y les hace daño. Se dañan, se enferman, ¿sí? Es como a un bebé recién nacido, ¿verdad? No le podemos dar carne, pero sí le vamos dando lechita. Y en la medida que va creciendo, le vamos aumentando el alimento más sólido, más fuerte, que le sustente. ¿Para qué? Para que se fortalezca, para que sea maduro, para que no ande todo con anemia, para que no se enferme. Es necesario. No es que si a mí me gusta o que si no me gusta tomar este tipo de alimento, es necesario para la madurez del cristiano. ¿Por qué? Porque vemos aquí que hay promesas. Si nosotros no alcanzamos la madurez, no vamos a recibir la herencia que tenemos preparada. Y es importante recibir herencia. ¿Quién no quisiera, verdad? Señor, ya dame mi herencia, ya, o sea, ya la puedo manejar. Pero así va a decir el Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo te la voy a dar? Vemos un ejemplo muy claro en el pasaje de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? El hijo pródigo pidió su herencia y dice que era el hijo más chico y pidió la herencia y el padre le dio. ¿Y qué hizo con la herencia? La malgastó, la tiró, la derrochó. Pero el padre, ¿cuántas veces lo fue a buscar para decirle, mira, hijito, mira lo que estás haciendo, está mal? Yo creo que eso ya se lo había dicho antes. Ya se lo había dicho. Mira, no, todavía no te corresponde. Mira, ¿qué vas a hacer si pues todavía no sabes trabajar, todavía estás joven, todavía estás inexperto, todavía no puedes manejar bien los bienes, los vas a echar a perder, te vas a quedar sin nada? ¿Sí o no se lo diría? Se lo dijo. Y resulta que el jovencito no hizo caso. Y no, a mí no, yo quiero mi herencia y pues dámela. Y el padre dijo, ok, aquí está. Y un ejemplo claro, le dio la herencia, inmediatamente vendió todos sus bienes, se llevó su dinero y los gastó. Más bien, los malgastó. ¿Por qué? Porque no tenía, vamos a ver ahorita una cita, porque no tenía la capacidad de manejar una herencia. En Hebreos 5, 11, 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este jovencito era un inexperto.
no tenía sus sentidos ejercitados para discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era niño y no permitió que en la casa del Padre se le siguiera dando el alimento sólido para que pudiera alcanzar madurez. Nosotros necesitamos estar delante de la presencia del Padre continuamente para poder alcanzar la madurez necesaria y llegar a tener y a disfrutar de la herencia que tenemos preparada, que ya es nuestra. Porque dice ya, o sea, es niño y no sabe que es dueño de todo. Pero no lo puede disfrutar porque no ha alcanzado la madurez para poder recibir la herencia. Y nosotros ya tenemos derecho a esa herencia, pero muchas veces por el hecho de que nos quedamos en la etapa de niños, no alcanzamos, muchas veces no se alcanza la madurez, por lo tanto no se alcanza a ser heredero de esas promesas o heredero de la salvación, de la vida eterna. Y no es que no seamos salvos, yo creo que bueno, no vamos a discernir, ¿verdad?, entre que si somos salvos o no somos salvos. Pero un niño que se queda como niño espiritual y que no alcanza la madurez, pues solamente está viviendo, pasó de un lugar a otro, pero no está quedándose en la casa del Padre para que Él lo siga alimentando con el alimento que realmente, como padres, sabemos qué alimento necesitan los hijos. En la calle, nadie le va a dar el alimento a los hijos como se les da en la casa. En la calle pueden comer alimentos chatarras, pueden comer un gansito, una coca, y eso no les va a dar la nutrición necesaria para llegar a alcanzar madurez o para ser maduros. Van a crecer todos desnutridos, ¿verdad? Entonces es importante que dice aquí que nosotros debemos de tener esos, tenemos que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El hijo pródigo pidió su herencia, pero no tenía ejercitados sus sentidos. A él no le importó que su padre hubiera trabajado tantos años para poder juntar una herencia, tanto para él como para su hermano. Él no le importó, él fue y derrochó. ¿Sí? ¿Cuántas veces, siendo niños, pedimos, creemos que tenemos derecho, pero derrochamos lo que el Padre nos ha dado? ¿Por qué? Por ser niños. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño, una persona que no ha alcanzado madurez, es un niño que va de aquí para allá. Hablando de la doctrina, ¿verdad? Hablando de que hoy no me pareció acá, hoy me voy para allá. Hoy ya no, como que esto no me gusta, que me dijeron esto, que me enseñaron esto en la doctrina, es muy fuerte, esto no me gusta. Allá me dan un alimento más suavecito, un alimento que te apapacha, un alimento que te dice, mira, ahí la llevas, no te preocupes. Y aquí te dan la palabra fuerte como es. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que alcances madurez. Y dice, somos como niños fluctuantes, y no solamente en la doctrina, en la perspectiva de nosotros como personas, somos fluctuantes. Ahorita decimos que sí, mañana decimos que no, ahorita prometemos algo, no lo cumplimos, ahorita como que no tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué pasa si yo digo una cosa y no la hago? ¿Qué pasa si yo me comprometo a algo y no lo hago? ¿Qué pasa si yo tengo la responsabilidad como persona? Todos tenemos responsabilidades, pero ¿qué pasa si yo no cumplo mi responsabilidad? No nos ponemos a pensar en que estamos manifestando inmadurez y que aún somos niños.
somos niños. Entonces, volvemos a Hebreos. Volvemos a Hebreos 4, Hebreos 4:17. Hebreos, ¿qué dije? Hebreos 5, 11, 14. Dice en el 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, sí cuenta el tiempo, ¿verdad? Sí cuenta el tiempo. Pero si el tiempo nosotros no lo aprovechamos en el crecimiento espiritual que debemos de llevar, nos vamos a pasar 20 años y vamos a seguir siendo niños. Pero hay personas que en el primer año del conocimiento de Cristo, en el primer año de que hemos recibido el Espíritu Santo, empieza el crecimiento inmediatamente y empiezan a madurar inmediatamente. ¿Sí? Dice, después de tantos años debieran ustedes ser ya maestros, pero no, todavía son niños. Debiéramos ser, y aquí la carta de Hebreos exhorta a que el tiempo, la enseñanza, la doctrina, el no alejarse de la casa del Padre, te va a llevar a una madurez espiritual, la que te va a hacer recibir esa herencia o ser el heredero de aquello que tú ya tienes, que ya lo tenemos, pero que no quiere el Padre que lo desperdiciemos o que lo malgastemos, o que al final de cuentas ni lo recibamos, por no haber alcanzado la etapa de madurez. Y regresamos a Gálatas 4:17. Cuatro, 1, 7 digo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Miren que cómo la palabra de Dios nos compara como una persona del mundo. Porque el que está en el mundo, el que no ha conocido a Cristo, es esclavo. Sigue siendo esclavo porque está bajo la ley. Y dice aquí Pablo, mira, ya recibiste a Cristo y te catalogas como cristiano, pero como no has adquirido madurez, sigue siendo como un esclavo. Y el esclavo nunca va a heredar nada. Así haya trabajado muchos años en la casa de su amo, así haya hecho todo lo que el amo le pidió, así haya hecho méritos, nunca va a recibir herencia. Así como un niño nunca va a recibir herencia. Tenemos que ser entendidos de lo que el Señor está pidiendo. No pensemos que, pues así como soy, así como estoy, no importa si maduro, si crezco, si sigo siendo niño, no importa. Al fin y al cabo ya tengo la salvación, ya el Señor va a darme todo lo que yo le pida. No, aquí dice, en tanto tú sigas siendo niño, no hay herencia. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, una vez recibiendo el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre, es el que nos da la identidad de hijos delante del Padre. Pero tenemos que llegar al punto de la madurez espiritual, en donde sepamos discernir entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, donde podamos, porque dice la palabra también que Dios va a hacer diferencia entre los que sirven y los que no sirven. Una persona madura no se le tiene que estar diciendo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Nosotros los que estamos aquí ya todos somos adultos. Y yo creo que todos sabemos nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. No somos niños para que nos estén diciendo, cuídate, tápate, tómate la medicina, come. Es que no quiero comer.
un niño es chiquión, un niño es rebelde, un niño es desobediente, un niño le tienes que estar rogando para que coma, ¿verdad? Y no me gusta esto, y no quiero lo otro. ¿Somos niños o somos maduros? ¿Sí? Entonces, una persona madura sabe lo que tiene que hacer, no se le tiene que estar diciendo. Vamos a analizarnos y vamos a poner en una balanza a nosotros mismos. ¿Realmente, Señor, soy una persona madura? ¿O me tienen que estar diciendo, sirve en la iglesia, mira, tienes que hacer esto, llegar temprano, congregarte? Eso es con respecto a la iglesia, pero también es con respecto a la familia, con respecto a nuestro trabajo. Yo creo que con respecto a nuestro trabajo nadie nos tiene que estar diciendo, ay, ¿a qué hora es tu hora de entrada? Mira, llegaste tarde. No, una persona madura que ya alcanzó la madurez, porque también dice la palabra que es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿En qué estatura estás? ¿A dónde está tu medida? Porque no nos podemos medir. Pues si ella llega también bien tarde. ¿Y yo por qué voy a llegar temprano? Si todos los demás llegan tarde. Todos los demás hacen lo mismo. No, todos los demás que hagan lo que quieran. Pero nosotros tenemos una medida de comparación que es el varón perfecto, que es Jesucristo. Esa es nuestra medida de comparación, esa es nuestra medida de madurez. Esa es nuestra medida en donde nadie nos tenga que estar diciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, es importante llegar a un estándar de madurez para poder recibir la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. El hijo pródigo se fue, derrochó la herencia, la malgastó, y ya después que se vio sin nada, ¿qué fue lo que hizo? Dice que recapacitó, reaccionó, él mismo se levantó. El padre, preguntaba yo, ¿cuántas veces lo fue a buscar? El padre no lo fue a buscar. No lo fue a buscar, pero sí lo esperaba. Sí lo esperaba. Y así como ese hijo pródigo, el padre lo esperaba, así también el Padre nos espera a nosotros. En el momento que recapacitemos y que digamos, fui niño, fui inmaduro, no tuve el discernimiento, malgasté la herencia, la eché a perder, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti. Me levantaré. ¿No dijo que vinieron otros cuantos a levantarlo? ¿O sí? No, porque eso es algo que nosotros tenemos que pensar, que analizar, que pedirle a Dios, ayúdame a que yo entienda lo que estoy haciendo, si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal. Y dice que llegó a la casa del Padre y el Padre lo recibió. Nunca lo desechó, nunca lo rechazó. Pero fue hasta que él tomó conciencia, llegó a un estatus de madurez, a donde él dijo, pues ya la regué, ya lo que merezco es estar como un sirviente en la casa de mi Padre. Entonces, eso es lo que el Señor espera, que reconsideremos, recapacitemos, maduremos y sepamos a dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Bueno, pues yo espero que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, a ponerla por obra y que sea el Señor el que nos... Voy a orar por los diezmos. El que sea el Señor el que nos redarguya, ¿verdad? Amén. Y una de las partes y de las cosas que el Señor no... A los que hemos alcanzado madurez, el Señor no debe de estar o nadie debe estar tras nosotros en cuanto a lo que tenemos que darle a Dios, a lo que le corresponde a Dios, ¿verdad? Los que hemos sabido que diezmamos, que ofrendamos, bueno, nadie nos tiene que estar persiguiendo ni correteando. ¿Sabes qué? Yo sé que lo tengo que hacer porque he alcanzado la madurez que el Padre me ha dado cuando yo he estado con Él. Él me ha redarguido, Él me ha dicho, y aquí está. De lo que tú me has dado, de eso te doy. Amén. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias por los diezmos, las ofrendas, Señor, la provisión que tú has traído a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por este tiempo, por la palabra
que es alimento para nuestra alma, Señor. Bendice los negocios, los trabajos de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por sus vidas. Amén y amén. Gracias. Estamos despedidos.